idea que tiene un hospital simulado, empezamos por eso, no se llama hospital simulado, sino Centro de Simulación de la Universidad Santiago de Cali. Un hospital simulado es un sitio de simulación. Usted dice hospital simulado, funciona en un hospital. ¿Sí? En el hospital, y eso lo dejamos como por prácticas de la gente que está en el hospital, que en caso de que vengan pacientes, puede ser utilizado también para estos pacientes. ¿Sí? El centro de simulación, eso es un concepto que ahora vamos de dónde sale. Eso es para capacitar a los médicos, ¿cierto? Y funcionan en la facultad de medicina. ¿Sí? ¿Sí? Hay otros centros privados, por ejemplo, hay muchas multinacionales que tienen centros de simulación, por ejemplo, Romer, en Argentina también son una multinacional que tiene un laboratorio de los hospitales más grandes de simulación. Allá, por ejemplo, van hasta residentes a hacer prácticas, por ejemplo, gente que hace gasto para ir a hacer prácticas por ejemplo, de endoscopias, gente que hace geografías, que hacen cardiología, que hacen, por ejemplo, biología para ir a ver, por ejemplo, cateterismo, cómo se lo califica, quién lo califica, pues también que el computador. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿de qué parte es esto? 1990 al año 2000, ¿sí? Más o menos en esa época. Yo por eso ese es el problema que tienen los salones, ¿cierto? Ese aire acondicionado no deja oír. Si usted abre la puerta, ahí vienen carros a hacer fiesta con bombas por allá y una cosa más. ¿Sí? Entonces, 1900 al 2000 más o menos en Estados Unidos, ¿cierto? Empezaron a darse cuenta que muchos pacientes morían en los hospitales por error médico. Bueno, ¿cómo así que la gente viene a que lo traten aquí? Hay errores médicos y la gente está muriendo? En un año que estudiaron hospitales, escuela de Estados Unidos, encontraron que han muerto 100,000 personas por error médico. Entonces, ¿y a quién comenzaron a estudiar? Empezaron a estudiar a los pediatras, a estudiar a los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan cálculos precisos de infusiones, ¿sí? En los niños y los goteados y en las UCIs y los goteados de los anestesiólogos, todo es preciso con microgramos, y resulta que encontraron ese problema. Entonces inmediatamente se prendió la alarma. Al año siguiente siguieron estudiando y encontraron que moría más gente por errores médicos que por accidentes de tránsito. Interesante, ¿no? Después salió este libro, salió Errores Humanos. Sí, Errores Humanos, ¿cierto? Por ejemplo, usted arregla un aparato y se le dañó, pues es humano, ¿no es cierto? Y usted lo paga, ¿cierto? Pero y lo puede revertir, o puede comprar una pieza y después lo trabajar. No, el paciente se murió. ¿Sí? Ahí no hay forma de, ¿cierto? Es un error que no se puede corregir. En medicina el problema es que los errores, ¿cierto? Cuando hay complicaciones, hay secuelas de muerte del paciente, la mayoría son, por ejemplo, hay secuelas irreversibles, ¿sí? Y la muerte no puede revertir. En ese mismo año empezaron a salir hasta películas de Mala prácticamente, que es una película que salió en esos años. ¿Sí? Debido a eso, después salió otro libro. Decía, ¿por qué los hospitales mueren? Aquí hacía referencia a eso. Mire, este es un simulador de copa, una aerolínea, ¿cierto? Buena, ¿cierto? Y una persona, para empezar a trabajar en copa, ¿cierto? En cualquier aerolínea, lo primero, ¿cierto? Él ya se graduó, y para pasar los exámenes lo llevan a sus simuladores y le programan, por ejemplo, un vuelo, un ejemplo, de aquí a Cali hasta Tokio, ¿cierto? Con las inclemencias del clima, las peores situaciones que puede enfrentar el piloto, ¿cierto? Y él tiene que, esos son los exámenes que se hacen, ¿sí? Y ¿qué lo califica el computador?
ahí puede ser hijo de quien se sea, que pues ahora él no tiene preferencias con nadie, tanto lo pica. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Entonces se refería a por qué los hospitales no vuelan. Cuando un piloto trabaja, lleva a 100, 200 personas, ¿cierto? Y un error puede costar la vida a él y a todos los que van en el. ¿Sí? Por eso están exigentes. ¿Sí? Pero uno también, como médico, también tiene a su responsabilidad pacientes que donde cometen errores también, ¿cierto? Pueden fallecer, ¿no? Entonces, desde cuenta debido a eso, ¿cierto? Es que empieza a nacer esta situación. No, acá yo al comienzo, cuando recién abrió ese hospital, me agarré a trabajar en eso. Entonces saqué un programita que se llamaba Envacine, Enseñanza de la Medicina a otras Circulaciones. Pero acá yo vi no vi una buena recepción, entonces dije, no va a perder el tiempo, ¿cierto? Entonces esto es extractado del programita que hoy se sabía. Ahí lo tengo para que se den cuenta, al menos que uno sepa para qué sirve eso. Porque un centro de circulación, eso bien montado, de hecho, eso puede vender servicios a cualquier institución. 2004, entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, ya analiza toda esta situación y dice que el médico para trabajar, ¿cierto? Debe ser capacitado para asegurar la salud de ese paciente. Hablan de la seguridad del paciente. ¿Sí? Entonces escribí un libro sobre las estrategias, ¿cierto? ¿Sí? Pero 2004, 2016, estudio en Estados Unidos, mortalidad, primera, causas cardíacas, segundo el cáncer y tercero el error médico. En ese año 250,000 muertos. Y eso es apenas la puntica que alcanzamos a ver. Porque primero analizando el error médico se tapa. Cuando ocurre un error médico en una institución, lo primero es tratan de echarlo. ¿Por qué? Porque a la institución no lo tiene. Porque ahí se ve una demanda, ¿cierto? Entonces lo primero que se paga. Entonces, esa estadística capacidad. Segundo, el error médico no está tabulado en el CIE 10 ni en el CIE 11, ¿cierto? La clasificación internacional de enfermedades no tabula el error médico. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo hace para sacar eso? ¿Sí? Entonces, esos 250,000 multiplíquelo por 3 o 4. ¿Sí? Eso en Estados Unidos, que ellos tienen plata para invertir en estadística. 2019 vuelve y la Organización Mundial de la Salud dice, mire, errores, encuentran que más del 50% de los errores es por errores de medicación. Que los médicos saben formular. ¿Sí? La mayoría que muere es por errores de los medicamentos. Mala indicación, mandar un medicamento que no es, errores de hacer la orden médica, y viene la enfermera y le coloca otro medicamento. Entonces ¿qué quiere decir eso? Uno tiene que tener una buena base en farmacología. Un médico que no sabe farmacología es como decir, ¿cómo va a trabajar? Y cuando uno sale el primer día a trabajar, lo sientan en un escritorio ahí, el paciente y el acompañante, y lo primero que hace es a formular. Y si usted no sabe lo que está formulando y no maneja bien los medicamentos, pues no creo que haya una buena medicina. ¿Sí? Segundo, mire lo que encontraron Organización Mundial de la Salud 2019, riesgo de muerte. Como ellos siempre ya empezaron a comparar entre la aviación y la medicina, encontraron que una persona que se sube en un avión tiene un riesgo de 1 en 3 millones de morir.
Una persona que está enferma y que va a uno a servicio de urgencias tiene 1 en 300. Es verdad que el que va en avión se va de paseo, ¿cierto? Se va de... Pero así, ni aún así, mire, le puede quitar este mundo de ceros. Errores médicos, ¿cierto? El costo. Conozca los medicamentos que utiliza, es lo mejor que puede hacer para prevenir errores. Es triste decirlo, pero un médico que no conoce, no sabe farmacología, bien la farmacología, termina siendo secretario de otro médico que sí sabe. Es la realidad. Pues con eso le digo todo. Es resumiendo de todo adelante. ¿Sí? Complicaciones quirúrgicas. No solamente los medicamentos, sino en la cirugía. Usted sabe que de las complicaciones y muertes que en cirugía es bastante interesante, ¿no? Ellos estudiaron 7 millones de pacientes quirúrgicos, ¿cierto? En ese año, ¿cierto? Y 1 millón murieron durante la intervención y después de ella. Entonces son estadísticas que uno dice, bueno, como interesante, ¿no? ¿Sí? Porque uno, pues, como médico trata de estudiar para mejorar la salud, ¿cierto? Pero no para llegar a una situación de eso. Eso es referido a la semiología y a los procesos, los procedimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, acá yo les hago, por ejemplo, trato en las prácticas, yo digo, un médico que no sepa intubar, 3 cositas, que no sepa intubar y que no sepa colocar un catéter, algún día si trabaja en urgencias, es complicado. Porque qué tal un paciente choqueado y que se necesita un catéter, hay que llamar al cirujano. El cirujano está ocupado, el cirujano está indispuesto, el cirujano está almorzando, el cirujano está operando. Que dice el doctor cirujano que son las 9 de la mañana, que él puede ir a las 5 de la tarde a cortárselo. Señora, usted no se vaya a morir hasta las 5 de la tarde que viene el cirujano. Entonces uno tiene que aprender. Yo cada vez tengo una práctica de catéteres porque yo sé que nadie se lo sabe. Y otra cosa es, el médico también debe saber intubar. Trabaje donde trabaje, ¿cierto? Usted no sabe en su momento de un paciente un paro o respiratorio, usted no sabe intubar el paciente. Entonces son procedimientos, ¿no? Entonces hay que aprender algunos procedimientos básicos para poder uno ejercerlo. Si uno quiere trabajar en una parte de urgencias, cuidado intermedio, cuidado intensivo, tiene que aprender al menos unas cosas básicas que es lo que tratamos en otro plan acá. Ustedes se van a dar cuenta que yo solamente les hablo de tromboembolismo pulmonar, de infarto por miocardio, de nuevo pulmón, de intoxicaciones, de medicina aguda, ¿cierto? ¿Sí? Porque es que en la parte aguda se ve la mano del médico. ¿Sí? Pues usted tiene un paciente con edema de un pulmón, lo que hace inmediatamente se debe convertir y se va a hacer encuentra edema de un pulmón. ¿Qué voy a hacer? Pues colóquelo en una posición de semibol, colóquelo oxígeno, ¿cierto? Coloque una sondita, coloque diurético, vasodilatadores y tal, sabe que a los 30 minutos para que está bien. ¿Sí? Entonces, pues, 15 a 20 minutos y el paciente. Entonces, es una medicina que uno ve resultados inmediatos. Entonces, acá hablamos siempre de la medicina aguda. ¿Okay? ¿De quién es esta caricatura, doctora? Un tipo famoso del doctor. La doctora Dayana. Esa es de Quino, el papá de Mafalda. Hay un libro que conoce como Quino Médico, donde se encuentran todas caricaturas, pero son muy inteligentes, ¿cierto? Aquí se nos está hablando del error médico. Es verdad que errar es humano, ¿cierto? Pero uno voy a cometer con un error un paciente, es uno que ya uno lo da tristeza.
Entonces, en qué se basa la medicina, la enseñanza de la medicina basada en simulación? Nosotros acá estamos aprendiendo. Entonces, pues, es lógico, ¿no? Estamos aprendiendo y podemos cometer los errores que queramos hacer. ¿Sí? ¿Sí? Porque medicina se aprende a partir del error. Por ejemplo, usted va y programa un simulador. Vamos a programar un simulador de tal manera, tal. Llega la actuación o la práctica, ¿cierto? El simulador se murió, ¿cierto? Pero ese simulador vuelve bien. Pero ahí vamos a ver qué errores cometimos. Después ya vamos a ver, ¿cierto? Volvemos y lo reprogramamos a tratar de corregir los errores. ¿Sí? Y otra cosa son las omisiones. Ahora vamos a ver en el punto de vista de colegal, ¿cierto? Vamos a ver sobre omisiones. ¿Sí? Miren, cuando uno empieza a estudiar, ¿cierto? Empieza a ver las cosas como superficial, y a medida que empieza a profundizar, se dan cuenta de los temas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que usted tiene que aprender es que identifique sus errores. Porque uno está en formación y comete errores, ¿sí? Identifíquelos. Después, acéptelos. Acepte que yo cometo errores. Estoy cometiendo errores y tengo que corregirlos. Ojalá póntelos, hoy cometí este error tan, y llega a la casa y estudia sobre ese error, cómo lo voy a corregir. Estudiar, y tercero, una de las cosas que a veces no repita, porque un error si usted comete un error 2 veces, quiere decir que no está estudiando. Sí. Porque habiendo miles, millones de errores, usted vuelve a cometer uno. Y esa es la base para aprender de eso. Mientras uno tenga esta secuencia, es la mejor forma de uno aprender. Enseñanza en la medicina basada en simulaciones, ¿cierto? Es una herramienta excelente para uno prepararse para situaciones reales de la práctica médica. Mejora la seguridad para el paciente y mejora, o sea que disminuye las complicaciones, las secuelas y la muerte del paciente, y la seguridad para el médico. ¿Por qué seguridad? Porque lo protege de caer en iatrogenia, en mal manejo y en demandas por mala praxis, por negligencia, por impericia, por imprudencia y observancia de los deberes. Si se aprende esto, entonces usted aprende a proteger de ese problema. Pasos generales, mire aquí, establecer los objetivos, definir el escenario, ¿cierto? Más o menos seleccionar el equipo y los roles, preparar el entorno. Eso es. ¿Sí? Entonces son los pasos. Antes digamos, primero la teoría, luego la práctica. Si usted no lee y no estudia, pues ¿para qué la práctica? La práctica, mientras una persona que estudia, una persona que estudia el tema y una que no estudia, ambos van a una práctica, ¿cierto? El que estudió entiende todo lo que pasa, ¿cierto? Y sabe lo que se está haciendo y aprende, y es una formación muy, va a ser muy productiva para él. Uno que no estudió, vaya, que va a aprender una cosita suelta. Mira qué pasó. Pero no sabe, no estudió, es algo suelto por allá que después no saben para qué sirve y lo confunde con otra cosa y después termina olvidándose y no le sirve para nada. Entonces aquí mire los pasos, ¿no es cierto? Se prepara, se actúa, se registra y ese debrief lo vamos a ver qué hacer. Se prepara, ¿cierto? Se actúa, se registra. Esto en la mente, aquí en el centro aquí no está bien, digamos, hecho todavía. Toda sala de práctica debe tener una cámara de Gesell. Ustedes se la utilizan en psiquiatría, o sea, unido a la cámara de Gesell, para que acá, en el lado de acá, están los otros alumnos que no están,
no están practicando. Entonces ellos están observando todo, ¿ya? Entra un grupo y los otros están observando, ¿sí? Están observando y los docentes o una persona está registrando todo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y se está grabando. O sea, se graba, se registra y además los participantes que no están en el grupo, por ejemplo aquí, un ejemplo, dentro del grupo A, entonces el grupo B y el grupo C estarían sentados acá, ¿verdad? Y está observando y está ayudando a identificar los errores y está aprendiendo la verdad. Después de eso, ¿qué va a pasar? Uno se reúne en una mesa, ¿cierto? Y empieza a revisar, ¿cierto? El registro, el comentario de las personas que estuvieron ahí y se pasa el video de todos los errores. Primero, uno tampoco no debe ser muy ¿cierto? Uno lo que tiene que hacer es registrar las 4 horas que se hicieron. El doctor hizo, miren lo que hizo el doctor también, el doctor hizo tal. Y después iba ahora y identificamos las cosas. Porque todo lo que uno hace tampoco es malo, algo lo tiene que hacer. Entonces, eso lo va a ayudar a. Y eso, la última fase es lo que se llama de exclusión del aprendizaje. Después de la simulación, se reúne el monitor, los participantes para analizar lo sucedido. Hay una retroalimentación constructiva, se identifican los aciertos, los errores, las soluciones y los resultados y se destacan los puntos fuertes y los puntos que hay que corregir. Entonces, eso se está aplicando en todas las universidades. Acá, pues ahí no está bien como debería ser. Pero eso se aplica en todo. Entonces, desde cuenta que esto es una interesante. Después, ¿qué es lo interesante? Que como son prácticas simuladoras, yo puedo repetir y ir mejorando. Usted, por ejemplo, hizo un caso del paciente reformado, se murió el paciente, pero usted se repite, se reprograma y otra vez y vuelve, y usted da cuenta que va a ir mejorando hasta que se hacen las cosas balanceadas. Por ejemplo, usted le tocó intubar y no pudo intubar, pero ya en la segunda o tercera vez ya intubó, no pudo, o sea que entonces esa es la realidad, ¿no? Es para ir reforzando procedimientos, habilidades, corregir errores, soluciones. ¿Y cuáles son los resultados? El médico se capacita para el futuro ejercicio de la medicina, avance en la seguridad del paciente y prevención de las demandas de responsabilidad médica. Esto es lo más triste, lo más cansón que un médico puede soportar en su vida. ¿No? Que un día le diga, mira doctor, está citado por el homicidio culposo de NN. Eso sí es bueno. Eso uno, como que ese día que uno como dice, porque no estudia arquitectura, no puedo explicar cosas. Bueno, entonces